A veces, en ciertos casos, es bueno sumergirse en los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces, donde se exploran las complejidades éticas y espirituales que resuenan a través de los tiempos, desde la ausencia de liderazgo hasta la gracia divina, en donde se puede descifrar las lecciones bíblicas que siguen iluminando nuestro viaje moral, que desgraciadamente no hemos sabido encaminar de la mejor manera. En los antiguos relatos del libro de Jueces, encontramos una historia profundamente perturbadora que, si bien es conocida por algunos, a menudo se pasa por alto en su totalidad. Los capítulos 19 a 21 presentan un relato desgarrador que revela las consecuencias devastadoras de decisiones equivocadas en un contexto donde la falta de responsabilidad y la distancia de Dios llevan a un desenlace trágico. En los días en que Israel carecía de un rey, un levita del montañoso Efraín adquirió una concubina de Belén de Judá. La historia toma un giro desgarrador cuando la mujer es infiel y regresa a la casa de su padre en Belén. Buscando reconciliación, el levita viaja desde el norte hasta el sur, enfrentándose a situaciones que revelan la falta de hospitalidad y respeto por la vida humana en su viaje. La historia alcanza su punto álgido cuando, llegando a la ciudad de Gibea en Benjamín, encuentran refugio en la casa de un anciano. Aquí es donde se desencadena el horror. Hombres malvados de la ciudad exigen al anciano que les entregue al levita para abusar sexualmente de él. En un intento desesperado por proteger al huésped, el anciano ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita. Sin embargo, la multitud insiste y finalmente la concubina es violada y abusada durante toda la noche. Al amanecer, la mujer maltrecha y casi sin fuerzas regresa a la puerta de la casa y colapsa. La tragedia no termina aquí. Al darse cuenta de la muerte de su concubina, el levita toma una decisión macabra. Corta el cuerpo de la mujer en 12 partes y envía estos fragmentos a las 12 tribus de Israel. La historia revela un oscuro panorama de decadencia moral y consecuencias devastadoras. La primera lección que extraemos de esta narrativa es la importancia de la responsabilidad. En un contexto donde no hay un rey en Israel y la ley no se aplica, las personas tienden a desviarse, tomando decisiones equivocadas al no sentir la obligación de rendir cuentas. La ausencia de responsabilidad conduce a la anarquía moral y a actos atroces, como los presenciados en esta historia. La segunda lección resalta la necesidad de tratar a cada ser humano como portador de la imagen de Dios. El hecho de que el anciano estuviera dispuesto a ofrecer a su hija y a la concubina del levita como sustitutas para proteger al huésped, refleja una percepción distorsionada de la valía de la vida humana. La historia nos insta a reconocer la imagen divina en cada persona y a tratarlas con dignidad y respeto. La tercera lección nos advierte sobre los peligros de alejarnos de Dios. La progresiva decadencia moral en Israel, representada en la narrativa de los jueces, muestra cómo la distancia de Dios nos vuelve más susceptibles a decisiones que jamás imaginamos tomar. Mantener una conexión cercana con Dios actúa como un ancla que nos protege de la deriva moral. La cuarta lección destaca la inevitabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones. Cada elección, ya sea buena o mala, tiene ramificaciones que no podemos prever completamente. La guerra civil desencadenada por la tribu de Benjamín y la cadena de eventos trágicos son ejemplos palpables de cómo nuestras acciones afectan no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La quinta y última lección nos ofrece un rayo de esperanza. La gracia de Dios incluso en medio de nuestras decisiones más destructivas. A pesar de las consecuencias y la tragedia, los benjamitas son permitidos reconstruir y vivir en sus ciudades. Este acto de gracia destaca la misericordia divina que persiste incluso cuando enfrentamos las repercusiones de nuestras malas decisiones. La guerra civil que estalla entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín resalta las consecuencias inevitables de nuestras decisiones. Aunque algunos benjamitas merecían enfrentar las repercusiones de sus acciones, la mayoría de los afectados no tenían relación directa con los crímenes cometidos. La lección es clara. Nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que también impactan a aquellos que nos rodean, a menudo de maneras imprevisibles. Por ende, el desenlace de este hecho nos presenta la gracia divina que perdura incluso en medio del caos que hemos creado.
A pesar de las acciones inmorales, Dios permite la reconstrucción de la tribu de Benjamín. Aquí encontramos un destello de esperanza en medio de la oscuridad, recordándonos que incluso en nuestras peores decisiones, la gracia y la misericordia de Dios pueden ofrecer redención y un camino hacia la restauración. Al desentrañar esta historia, es crucial no perder de vista su relevancia en el contexto actual. Las lecciones extraídas de los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces resuenan a través del tiempo, recordándonos la importancia de la responsabilidad individual, el respeto por la vida humana, la necesidad de mantener una conexión con lo divino, la comprensión de las consecuencias de nuestras decisiones y la esperanza en la gracia divina incluso cuando enfrentamos las peores consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, es importante que esta situación antigua sirva como una llamada de atención y un recordatorio de que a pesar de nuestras imperfecciones, siempre hay espacio para la redención y la restauración, que podamos aprender de las lecciones impresas en estas páginas bíblicas y buscar un camino de responsabilidad, compasión y conexión con lo divino en nuestras propias vidas. La tragedia que se despliega en los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces no solo es un relato histórico, sino también un espejo que refleja la condición humana en su lucha contra la decadencia moral y las consecuencias de decisiones erróneas. Al continuar explorando esta narrativa, nos adentraremos en los aspectos más profundos de la historia y extraeremos lecciones adicionales que pueden iluminar nuestro entendimiento. La falta de responsabilidad y liderazgo, como se señala al inicio de la historia con la repetida frase, "En aquellos días no había rey en Israel", resalta la importancia de un liderazgo sólido y de estructuras que apliquen la ley. La ausencia de un rey deja a la sociedad sin un referente claro, permitiendo que la moralidad se deslice por un peligroso precipicio. Esta observación nos insta a considerar la relevancia contemporánea, recordándonos la importancia de tener sistemas éticos y líderes responsables en nuestras comunidades. Además, la escena en la casa del anciano en Gibea, donde se ofrece a las mujeres como sustitutas para proteger al huésped, nos confronta con la realidad de cómo las personas pueden llegar a justificar actos inmorales en nombre de una supuesta nobleza. La ética distorsionada y la falta de compasión hacia las mujeres revelan una urgente necesidad de reflexionar sobre la manera en que tratamos a los demás, especialmente en situaciones críticas. La distancia de Dios, destacada como un factor crucial en la narrativa, nos lleva a considerar cómo la conexión con lo divino actúa como una especie de salvaguarda contra la deriva moral. Por ende, se desprende el progresivo alejamiento de Dios que lleva a la nación a la oscuridad, mostrando que sin una guía espiritual, estamos propensos a perder nuestra brújula moral. Esta lección resuena a través de las épocas, recordándonos la importancia de mantener una relación cercana con lo divino para preservar nuestra integridad moral. La guerra civil que se desata revela las ramificaciones destructivas de nuestras decisiones. La confrontación entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín no solo resulta en la pérdida de vidas, sino que también arroja luz sobre la complejidad de las consecuencias que seguimos enfrentando debido a nuestras elecciones. Cada conflicto, cada acto de violencia, lleva consigo una cadena de eventos imprevisibles que afectan a generaciones futuras. El acto final de gracia divina permitiendo la reconstrucción de la tribu de Benjamín destaca la esperanza que prevalece incluso en medio de la oscuridad. La misericordia de Dios ofrece una oportunidad para la restauración, subrayando la posibilidad de redención incluso después de nuestras peores transgresiones. Este acto divino nos invita a considerar cómo podemos cultivar la gracia y el perdón en nuestras propias vidas y comunidades. Al reflexionar sobre esto, emergen preguntas esenciales que debemos abordar en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos fortalecer la responsabilidad individual y colectiva en ausencia de una autoridad central? ¿Cómo podemos garantizar que nuestros principios éticos permanezcan intactos incluso en situaciones difíciles? ¿Cómo podemos mantener una conexión significativa con lo divino para evitar la deriva moral? Y es ahí en donde debemos aprender a reflexionar. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario y suscribirse al canal para disfrutar de más contenido entretenido y variado.